Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones De tu luz. de tu luz, De tu sabiduría. de tu sabiduría, Para interpretar tu palabra. para interpretar tu palabra, No como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad, y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a meditar la primera lectura de este día, la lectura de Jonás, Jonás capítulo 3, versículo 1. El libro de Jonás nos da una gran enseñanza. Jonás fue un hombre que se puso a predicarle la palabra a Nínive. Nadie creía en Nínive. Era una cuerda de vagabundos, ninguno creía. Habían perdido la fe. Tomar drogas, prostitución, todo tipo de vicios. Y entonces Jonás fue enviado a predicar la palabra de Dios. Y cuando se fue a predicar no le importó nada. Jonás se fue a evangelizar y a decirle, mire, si ustedes no se convierten, van a ser destruidos. Dios lo dijo. Se fue a predicar. Y la palabra de Dios tiene un poder tan grande, que hizo que aquel pueblo, que era incrédulo, que aquel pueblo que era ateo, que era increyente, empezara a creer en Dios. La enseñanza de esta lectura es que el día en que ustedes y yo consideremos emplear la palabra de Dios para corregir, la vida de las personas cambiará. La vida de las personas cambiará. Ustedes y yo estamos acostumbrados a corregir sin la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe utilizarse para corregir a las personas. Si usted es una persona que está haciendo mal y usted le dice, mire, no haga eso, no le va a hacer caso. Pero usted le dice, mire, la palabra de Dios dice esto, esa persona va a cambiar. Eso fue lo que hizo Jonás con Nínive. Nínive era un pueblo grande, un pueblo guiado por el pecado. Y Jonás se puso a predicar, y Nínive se convirtió. Era un pueblo, eran muchas personas, se convirtió. La predicación de la palabra de Dios trae conversión. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los católicos? Que no la queremos leer y mucho menos predicar. No la queremos predicar. No la queremos leer. Entonces, como ustedes y yo no la leemos y no la predicamos, la gente no mejora, la gente no cambia, la gente sigue haciendo de la misma manera lo que hace. Miren cómo lo dice la palabra de Dios. Jonás capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Paren la oreja, escuchen. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo. El Señor le dijo a Jonás, miren, oigan lo que le dijo Dios a Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Váyase a Nínive, que es la gran capital, y vaya a predicar lo que yo le voy a mandar. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando el papá corrige al hijo, lo hace sin palabra de Dios. Lo hace con rejo, con chancla, con lo que encuentre, pero sin palabra de Dios, y por eso las correcciones no funcionan. Cuando el papá corrige a la hija, igual. La palabra de Dios dice que Nínive había de ser instruida, y fue instruida con la palabra de Dios. Hagan la prueba, hagan la prueba. Cuando la esposa corrige al esposo, cuando el esposo corrige a la esposa, cuando usted vaya a corregir a un empleado, a alguien en la vida, hágalo con la palabra de Dios para que usted vea que las cosas cambian. Para que usted vea que las cosas cambian de inmediato. Jonás se fue y dijo, pues sí voy a predicar y sí voy a hablar, pero se fue a hablar en el nombre del Señor. Y una ciudad que iba a ser destruida, no fue destruida porque se predicó la palabra de Dios. La vida de muchas personas necesita ser construida sobre palabra de Dios. Y ustedes y yo no estamos predicando, o sí predicamos la palabra de Dios. ¿No? No da pena, no da pereza, no da miedo, ni sabemos predicar. Y aquí con ustedes los que nos siguen en las redes sociales. Oye, usted no sabe lavar, présteme la batea. Usted no sabe predicar, déjeme, yo lo hago. Comparta la palabra de Dios, comparta la Santa Misa. Aquí en la parte de abajo dice compartir. Usted le da la flechita, comparte con su papá, con su mamá, con sus hijos, para que la gente la escuche.
Usted está escuchando la Santa Misa en vivo, 8 de la mañana, hora de Venezuela. Bienvenido a la Santa Misa. Pero usted no la está compartiendo. Usted no la está evangelizando. Cuando alguien le dice, no me la comparto, usted no la lleva. Miren lo que hizo Jonás. Dios le dijo, váyase a la gran capital, váyase a predicar la palabra, váyase a evangelizar. Vamos a ver si Jonás hizo caso o no. Escuchen. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Se levantó. Jonás estaba sentado, acostado, acomodado, no se había levantado. Cuando a nosotros nos mandan, debemos levantarnos. Yo me acuerdo cuando era niño, decía mi papá, Marco, tráigame agua. Y si yo me quedaba sentado, ¿qué tenía que hacer? Levantarme e irme a buscarle el agua a mi papá. E ir a hacer lo que me mandaban, levantarse. Ustedes y yo nos hemos quedado tan acomodados que nos cuesta predicar la palabra de Dios. Y les garantizo que ahorita que lleguemos a la casa nos van a decir, ¿cómo estuvo la misa? Bien, ahí. Pero no seremos capaces de decir, venga para decirle lo que dijo el Padre, venga para decirle. Que hay que corregir con la palabra de Dios. Que debemos leer la Biblia. Que debemos leer la palabra de Dios. No vamos a ser capaces. No da pena, si no da pena persignarnos en la gente que nos vea. La gente cuando pasa delante de la iglesia se agacha y en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Aquí escondito. No da pena. No da pena, pa. Las cosas de Dios no da pena. Que nos vean con una Biblia, que nos vean. ¿Para dónde va? ¿Para la misa? No, yo no voy para la misa. Pero que nos vean que hayan para una fiesta, para una rumba, para una parranda. Eso no nos da pena. Jonás se levantó. El cristiano todavía está sentado, está acomodado y no quiere levantar. Aprendamos de Jonás. Vamos a levantarnos a predicar la palabra de Dios. Alguien se murió en la comunidad. ¿Qué católico le está leyendo la Biblia? Hay un enfermo. ¿Qué católico le está rezando el rosario? Hay una persona que necesita de Dios. ¿Qué católico le está leyendo la palabra? Le está haciendo oración. Oye, debemos levantarnos. Debemos levantarnos de la comunidad, de la comodidad que tenemos. Escuchen. Jonás se levantó. Como le había mandado el Señor. ¿Cómo qué? Como le había mandado el Señor. Dios da una orden, Dios da un mandato. Y ese mandato Jonás hizo caso. Ustedes y yo no queremos hacer caso. Dios nos manda a predicar y nosotros nos vamos a dormir. Dios nos manda a evangelizar y nosotros no queremos hacerlo. Jonás se levantó como el Señor lo había mandado. Escuchen. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día. Nínive era grande. Hacían 3 días de camino falta para recorrerla. ¿Alguien ha caminado de aquí a Santa Rosa? ¿Ha caminado? ¿Cuánto tiempo hay de aquí a Santa Rosa caminando? Como 2 horas caminando. Imagínense, 3 días caminando para poder recorrer la ciudad. ¿Era grande o era pequeña? Grandota, si Santa Rosa está como a 2 horas y es lejos. Imagínense una ciudad de 3 días de camino grande. Jonás se puso a caminar, no le tuvo miedo a la grandeza de Nínive, no le tuvo miedo a lo grande que era Nínive, se puso a caminar. Ustedes y yo no podemos tenerle miedo a la grandeza de las personas. Ustedes y yo no debemos tenerle miedo a la amenaza de las personas. No debemos tener miedo. Ay, porque es que aquel es evangélico y le predico y me da como susto, padre. ¿Por qué? Predíquele. Es que aquel que le voy a predicar es ateo. ¿Por qué le voy a predicar? Predíquele. Es que aquel que le voy a predicar me dijo que si le predicaba me daba un golpe. Pues predíquele y corra para que no lo golpee. Nínive era grande. Significa que la gente piensa, que la gente analiza lo grande que es la persona a la que se va a predicar y se queda pensando y no predica. Caminó un día y escuchen lo que decía Jonás. Pregonando. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal. ¿Los ninivitas creyeron en quién? En Dios. En Dios. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Jonás o Dios? Jonás. ¿Y qué era lo que Jonás estaba hablando? La palabra de Dios. En español, el día en que ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios, la gente va a creer en Dios. Y entonces donde dice la gente en las redes sociales, dice, es que hoy día hay muchos ateos. Es que hoy día hay muchos que no creen en Dios. ¿Por qué hay muchos ateos y por qué hay mucha gente que no cree en Dios? Porque nosotros los que creemos en Dios,
Los que somos católicos somos una cuerda de reflón, que no predicamos, que no evangelizamos. Jonás predicó la palabra de Dios y el pueblo creyó en Dios. Ustedes y yo no predicamos la palabra de Dios, por eso el pueblo no cree en Dios. En su familia, ¿cuántos ateos hay? ¿Cuántos increyentes hay? ¿Cuánta gente que ha dejado las cosas de Dios? Hay muchos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo nos hemos enfriado. Porque ustedes y yo no estamos predicando la palabra de Dios. De esta palabra debemos aprender que debemos hablar, sí, pero palabra de Dios. Aprendamos de Jonás. Jonás se fue a hablar y se fue a hablar en nombre de Dios. ¿Qué va a predicar? La palabra de Dios. Y el pueblo creyó en la palabra de Dios. Eso significa que la palabra de Dios tiene poder. Que aprendamos hoy a hablar en el nombre del Señor y que aprendamos a hablar hoy la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.